En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, pues vamos a retomar estas reflexiones que son breves, de 10 o 12 minutos, que hacemos aquí en la parroquia cada día después de la misa, después de que durante los días de la semana pasada pues no las hemos tenido porque he estado yendo a otros sitios también a poder predicar sobre la misericordia de Dios. Y esta semana en la que estamos pues también voy a tener que ir a otras parroquias, otros lugares, por lo cual tampoco podremos hacer una reflexión de continuo aquí en la parroquia. Entonces, quienes tengáis la oportunidad que os interese, pues recordad que podéis encontrar en la web del Obispado en internet, y que también yo os mando por correo electrónico, las meditaciones grabadas, y las podéis escuchar en casa si tenéis los medios necesarios. Bueno, pues vamos a hablar esta tarde brevemente. Digo brevemente porque aunque son 10 o 12 minutos, pues cuando voy a otros sitios me tiro 3/4 de hora tranquilamente, y en alguna ocasión hasta 1 hora. Así que aquí pues tenemos un ratito mucho más corto, porque lo podemos tener cada día. Pues vamos a hablar de un tema que resulta un poco difícil de comprender, por cuanto no es fácil poderlo conjugar con la misericordia de Dios, y porque es un tema que verdaderamente aparece en la Escritura y que también es algo real en Dios, y no es una cosa que podamos decir que es una imagen humana que proyectamos en Dios. Y se trata del tema de la ira de Dios. Sabéis que aparece en la Escritura con frecuencia en el Antiguo Testamento muchas imágenes según las cuales Dios aparece enfadado y deseando apartar de su lado al pueblo de Israel, porque el pueblo ha sido infiel y le ha dado la espalda. Y en otras ocasiones aparecen también en los salmos o en los textos de los profetas o en los libros históricos imágenes en las que el pueblo da gracias a Dios porque ha luchado en favor suyo contra sus enemigos, o oraciones del pueblo de Israel en las cuales pide a Dios que salga en su defensa y que acabe con la vida de los que les amenazan. ¿Cómo podemos entender todas estas imágenes, todos estos textos, todos estos testigos textuales en la Escritura de este tema de la ira de Dios? De que en Dios hay una ira o hay un deseo de apartar de su lado al que ha pecado. ¿Cómo se puede entender esto? Porque el rostro del Dios Padre que se nos ha revelado, y el verdadero rostro de Dios que se nos ha revelado en la persona de Cristo, es el de un Padre bueno, misericordioso, que perdona todo, que no castiga, que no es cruel, que no desea nuestro mal. Y es verdad que verdaderamente así es Dios. ¿Cómo podemos entender entonces aquellos textos del Antiguo Testamento que hablan de estas cosas, de este tema de la ira de Dios? Pues vamos a hacer 3 consideraciones muy rápidas. Una extraída de la experiencia del pueblo de Israel, de la cultura hebrea y de la mentalidad hebrea del tiempo en el que aquellos textos son redactados. Otra también de la experiencia humana, y otra tercera de la sabiduría de los rabinos hebreos, que nos puede ayudar a entender de manera correcta y adecuada todo lo que se refiere a este tema de la ira de Dios. Para concluir, por último, de nuevo volviendo a lo que el Señor nos ha revelado, de cómo Dios es un Dios de amor, un Dios en el que ante todo, sobre todo, condiciona su manera de actuar hacia nosotros su ser mismo, que es amor, amor verdadero, amor eterno. Bien, pues recordad que en los días pasados habíamos hablado de un tema que es el de cómo Dios es vulnerable a nuestro pecado, ¿no? Que cuando nosotros actuamos mal, cuando hacemos daño, cuando le ofendemos a Él o cuando hacemos daño a los demás, cuando rechazamos a Dios o cuando hacemos daño al prójimo, pues eso a Dios no le resulta indiferente. Recordad que habíamos hablado de aquella imagen de Dios, de un Dios inmutable, que ni siente ni padece, porque en sí mismo es perfecto y está por encima de todo,
cómo la mentalidad griega de la filosofía antigua pensaba que las pasiones, el sufrir, el tener sensibilidad, el verse afectado por el daño del otro eran imperfecciones, ¿no? Que me afecte algo de otro y me haga daño quiere decir que soy vulnerable. Si soy vulnerable no soy perfecto y por tanto Dios no puede ser vulnerable porque Dios es perfecto, ¿no? Ya dijimos el otro día, si recordáis, que esta imagen, esta manera de pensar no se puede aplicar a Dios, que Dios no es psicológicamente impasible, que aunque Dios en su ser es inmutable verdaderamente y en él no hay cambio alguno, sin embargo, le afecta nuestra vida. No podemos pensar que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el hogar del amor del que procede el Espíritu Santo, hay una frialdad absoluta respecto de todo lo que ocurre en la creación. Y pusimos alguna imagen del amor humano, como la experiencia del enamoramiento, o como la experiencia de los hijos cuando rechazan a los padres, y cómo en el enamoramiento humano pues está ese riesgo de sufrir cuando uno se enamora, si no es correspondido, o cómo el padre sufre cuando el hijo no acepta su amor, ¿no? Y veíamos cómo en Dios esto también se puede aplicar. En Dios también se da una vulnerabilidad en su afecto, se conmueve internamente, su amor se ve herido, su amor continuo y fiel se ve herido cuando nuestro comportamiento no es el adecuado, cuando le faltamos, cuando le ofendemos, cuando le traicionamos, cuando le damos la espalda, o cuando hacemos daño al prójimo, que es también hacerle daño al corazón de Dios. Entonces, el amor de Dios primero y primario, fundamental, que condiciona todo su modo de actuar hacia nosotros, se ve afectado cuando nosotros obramos mal. Es decir, que Dios no es invulnerable a nuestro mal comportamiento. Y le duele vernos hacer el mal. No le duele de una manera que a Él le afecte en su ser, sino que le duele porque nosotros nos perdemos. Bueno, pues de la misma manera que decíamos esto, de que Dios es vulnerable por el comportamiento del hombre, ¿no? Pues lo mismo podemos decir de esto de la ira de Dios. Es un concepto muy frecuente en todo el Antiguo Testamento. Lo primero que hay que decir de este tema de la ira de Dios es que es siempre pasajera. Cuando aparece en el Antiguo Testamento este tema, se presenta como algo que no dura casi nada, que pasa rápido. Es algo real en Dios, no es un antropomorfismo, no es una imagen de lo que los hombres vivimos que la proyectemos en Dios, es algo real en Dios, pero en Dios no se da a la manera imperfecta que se da en el hombre. Entonces, primera consideración que sacamos de nuestra experiencia humana. Si nos fijamos en nosotros, en los hombres, en nosotros hay una ira que podemos llamar que es irracional, que es como la de una bestia, ¿no? El amor propio que se revela y se pone furioso cuando se ve herido, ¿no? Por ejemplo, cuando al padre le molesta que el hijo le ha interrumpido la siesta o que ha roto un cristal y el padre, todo furioso, se encrespa y reprende muy duramente a su hijo y brota esa ira, ¿no? Es una ira imperfecta, ¿no? Esto no existe en Dios, Dios no es así. Hay en cambio otra ira, otra pasión que viene del amor, que amando ve a la persona amada perderse y entonces le llega al alma esa pérdida de la persona amada y se enfada. Y esto lo vais a entender muy rápidamente las madres. Cuando una madre ama mucho a su hijo, se enfada cuando lo ve caminar por caminos por los que se está perdiendo. ¿Cuántas veces muchas de las madres que acuden a la iglesia vienen manifestando su dolor hondo en el corazón porque sus hijos han dado la espalda a Dios en su vida y no se han vuelto a acercar nunca a la iglesia ni a Dios mismo, ¿no? Y si el tema se saca en casa, los hijos se burlan, desprecian a Dios, incluso se burlan de sus propios padres o de su madre, ¿no? Cuando la persona ama a alguien y ve que esa persona amada se está perdiendo, en el corazón uno se rebela contra eso. Y es una rebelión pues de enfado, ¿no? Pero no es por amor propio, sino porque amas a esa persona. Porque esa madre ama verdaderamente a su hijo y desearía que se encontrara con Dios porque se está perdiendo, porque está malgastando su vida, porque en el fondo está vacío por dentro, ¿no? Eso le llega al corazón y le duele a ella porque es una buena madre. Y no sería una buena madre si no se enfadara por esto que hace su hijo, porque le ama con todo el corazón.
Esto se entiende perfectamente, ¿a que sí? Pues esto mismo es lo que pasa en Dios, pero además sin imperfección ninguna. Esto es lo que llamamos la ira de Dios. No es una ira irracional, no es fruto del amor propio. Es el amor de Dios conmovido por el mal que quiere evitar. Y lo podríamos definir así. Lo que la Escritura llama la ira de Dios es el amor de Dios que se conmueve por el mal que desea evitar. De ahí viene su actitud, la que presenta como una amenaza sobre su pueblo, pero recalcando siempre que es el amor el que lo mueve a actuar así, porque ama a su pueblo, porque su pueblo es su hijo querido al que él ha elegido, para el que desea la vida. Por ejemplo, me perdonáis si la cita no la recuerdo bien ahora de memoria, Dios con el pueblo de Israel en el desierto, en el Sinaí, cuando el pecado del pueblo se hace el becerro de oro, idolatran a aquel Dios falso, y Dios le dice a Moisés: voy a apartar de mí este pueblo rebelde y lo voy a destruir, porque me ha ofendido, y de ti haré una gran nación. Dios no habla de ese modo porque sea un Dios destructor y cruel. Dios habla de ese modo porque está herido por el pecado de su pueblo, y no solo por eso, sino porque ve que es que el pueblo mismo es el que se pierde. Nosotros con nuestro pecado no podemos hacer que Dios se pierda, Dios no se va a perder, pero Dios ha querido hacerse vulnerable a nuestra respuesta, porque está enamorado de nosotros, y le ofende, le duele, le enfada, le molesta que nosotros nos perdamos, pero porque nos ama. Y siempre recalca entonces que es el amor el que lo mueve a esa postura. Otro ejemplo, también aparece Dios en el Sinaí cuando se revela a Moisés diciendo: yo soy el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y dice en términos parecidos que castigo la culpa de los padres en los hijos hasta la tercera generación, pero que perdono toda la infidelidad por 1000 generaciones. Es una manera de decir que en Dios lo que sobreabunda es el perdón, por encima de todo. Que si en Él el enfado dura un instante, en cambio su misericordia es eterna. Comparando que un castigo puede durar de una generación a otra, pero el perdón dura todas las generaciones de la vida. Siempre recalca Dios, cuando aparece este tema de la ira, que lo que lo mueve a esa postura es su amor, porque nos ama por encima de todo. Y siempre recalcando que no hay imperfección ninguna y que su perdón está por encima de todo. Pues junto a esto también hemos de comprender, en segundo lugar, la mentalidad de la cultura hebrea del tiempo del Antiguo Testamento, en el que son escritos especialmente los libros históricos, cuando el pueblo de Israel, asentado en la tierra prometida, tiene que entrar en relación con los pueblos que habitan en aquella tierra, pueblos con los que no siempre la relación es pacífica y con los que en ocasiones hay luchas, hay contiendas, incluso guerras. Cuando el pueblo de Israel acude a la batalla, reza a Dios para que pueda librarlo, para que le dé la victoria y para que Dios le ayude. Y cuando esa victoria se obtiene, el pueblo interpreta que Dios ha luchado en su favor contra el pueblo extranjero. Lo cual no quiere decir que Dios sea un Dios que ame la guerra, que quiera destruir a nadie, que busque la muerte de nadie o que quiera la muerte de nadie que no crea en Él. Es la experiencia del pueblo, de su conciencia de pueblo elegido, de un pueblo que comienza a pasar de la creencia en que existan distintos dioses a la creencia firme en que hay un solo y verdadero Dios, lo cual diferencia al pueblo de Israel de todas las naciones extranjeras entre las que vive. Un pueblo que comienza a fundamentar su monoteísmo de una manera firme y cierta, y que tiene una conciencia clara de que ese Dios es el Dios que les ha elegido para que en su pueblo se cumpla la promesa de la salvación. No debemos de confundir la experiencia, la conciencia y la mentalidad del pueblo hebreo del tiempo en que son escritos estos textos con el verdadero ser de Dios, que es un Dios de amor, un Dios que perdona, un Dios que desea la salvación de todos, que no quiere la muerte de nadie, que no castiga, un Dios que desea la vida, que desea la paz y no la guerra. Y en tercer lugar y por último, una consideración sacada también de la enseñanza rabínica hebrea.
acerca de que cómo precisamente esta ira no dura y debe de ser bien entendida porque no hay imperfección alguna en Dios. Los rabinos insistían también en la explicación, al margen del cristianismo, de que Dios tiene entrañas de misericordia. Recordad aquellas dos palabras hebreas con las que se expresa la misericordia en la Biblia. La palabra Gesed, que habla de la fidelidad de Dios, de un amor que es siempre fiel, y la palabra Rahamim, que habla de que en Dios hay un amor que se expresa con entrañas maternas, ¿no? También los rabinos insistían en una presentación de las entrañas misericordiosas de Dios. Y como en el hebreo, al hablar, no existe el superlativo, ellos no pueden decir que Dios es misericordiosísimo, porque ese superlativo no existe. Ellos utilizan esta fórmula. En Dios hay multitud de entrañas maternas. Es su manera de poder expresar el superlativo, ¿no? Significa que Dios es cantidad de entrañas maternas, que es intensamente materno, ¿no? Es muy hermoso ver así cómo se revela Dios. Y hablan de la ira. Cuando los rabinos hebreos hablan de la ira, que ciertamente hablan de ella, el contraste es: su ira se pasa pronto, mientras que su misericordia dura de generación en generación. La misma ira está producida por el amor que tiene al hombre, no por ningún amor propio, no por egoísmo, no por ningún amor herido. En Dios no hay imperfección ninguna. Esta ira es una ira que procede de su deseo de que nosotros, amándole, vivamos verdaderamente, de que no nos perdamos lejos de su lado. Por eso, dice la enseñanza rabínica, esa amenaza, ese castigo, se pasa. Y ellos utilizan expresiones muy curiosas. Algunos de ellos dicen: la ira de Dios dura lo que un gallo sosteniéndose sobre una pata. O también dicen: la ira de Dios dura lo que dura la mancha blanca en la cresta de un gallo. Porque en la hora de la aurora, dicen, se ve una manchita blanca en la cresta del gallo que desaparece en cuanto sale el sol. Pues lo que dura esa mancha blanca en el momento de salir el sol, así dura la ira en Dios. Repetimos de nuevo que pensar que el Antiguo Testamento está fundado en el temor no es verdad, sino que está fundado en la misericordia. Y estas consideraciones pues nos deben a nosotros ayudar también a comprender cuál es nuestra actitud, cuál debe ser nuestra actitud para con este Dios que tan locamente nos ama y que nuestra vida real de cada día es una continuación también real de la historia de la salvación. El Señor sigue envolviéndonos con su amor, invitándonos a que le seamos fieles, para que gocemos de la intimidad que nos ofrece y al mismo tiempo tendiendo siempre su mano, ofreciendo siempre su perdón cuando recurrimos con confianza a su clemencia. De modo tal que tenemos que procurar desterrar de nuestro esquema de vida cristiano y de nuestro esquema de fe cristiana toda idea de que en Dios hay castigo y toda idea de que en Dios hay una justicia a la manera humana o una ira imperfecta como la de los hombres. Dios no castiga, Dios no es un Dios cruel, Dios no desea nuestro mal, Dios no nos deja de lado cuando le ofendemos, Dios perdona siempre y lo perdona todo. Y es un Dios de misericordia eterna. Repito que como lo que nos pasa es que en esto nosotros no nos cabe en la cabeza, pues no lo acabamos de comprender y nos cuesta creerlo. Pero hemos de pensar que ni siquiera de los peores criminales de la historia jamás la Iglesia ha dicho que estén en el infierno, porque no se puede afirmar que Dios haya nunca condenado a nadie. No lo sabemos. En cambio, sí podemos afirmar que hay personas que han vivido en este mundo que están ya en el cielo, porque están canonizados y están en los altares. La misericordia de Dios sobrepasa ilimitadamente siempre a esa ira bien entendida que aparece en el Antiguo Testamento. No digamos nunca que Dios quiere nuestras desgracias, que Dios castiga y nos quedemos tan anchos pensando que tenemos la razón. Porque cuando, por desgracia, hay cristianos que piensan así, se comportan con los hombres igual que piensan de Dios. Y son gente que vive un cristianismo lleno de rigor, en el que la misericordia apenas tiene un resquicio para entrar. Y eso hace que el corazón sea un corazón cada vez más frío
y cada vez más triste. Por tanto, desterremos esta forma de pensar de nuestro esquema de vida cristiano y de nuestra relación con Dios y con el prójimo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.